Bienvenidos chicos, yo soy Jack y hoy vamos a ver 7 tips que van a hacer que tu trading haga. Os traigo esto porque básicamente creo que es muy necesario que tengáis un par de cositas claras, o no que las tenga claras, sino que los toméis como un pequeño consejo que os quiero dar, ya que si estamos cogiendo estrategias que tienen un buen backtest y ya empiezan con algo bueno, me gustaría que siguieran con unos truquitos además, para que al final todo sea más ameno también, ¿vale? Estos son consejos que yo les doy, de mi opinión personal, que a mí me hubiera gustado que me dieran cuando yo empecé, así que vamos allá. Number 1. Busca gente que tenga los mismos objetivos. Busca personas que les guste lo mismo que tú. En este caso os voy a decir que se unan al canal de Telegram que tenemos, porque hay muchísima gente que está buscando el mismo objetivo que ustedes, que es aprender. Aparte que hay un muy buen rollo en el grupo y no tiene que ser el nuestro, puede ser cualquier grupo de trading que os mole, ¿vale? Pero buscar gente que tengan la misma pasión que ustedes, porque eso al final ayuda mucho. Punto número 2. No obsesionarse con el dinero, ¿vale? El dinero llega solo. Aparte que el trading no tiene que ser nuestra principal fuente de ingresos, tiene que ser un extra, porque si lo ponemos como principal fuente, nos va a afectar aquí. Porque si no estamos preparados psicológicamente para perder mucha cantidad, no podemos ganarla, porque no funciona así. Por mucho que queramos, por mucho que quieras meterle 100 euros o 200, 300, 500, incluso 1000 al broker, no te va a ser rico, pero sí te puede dar una pequeña rentabilidad mes a mes. Por lo cual, si le dedicamos tiempo y no nos preocupamos tanto por el dinero que tenemos invertido, al final podremos generar un ingreso incluso mayor que el sueldo que recibimos. Pero siempre es importante tener algo un poquito más fijo para que no nos joda la cabeza. Punto número 3. Veo muchas personas que marcan objetivos en pip. Eso, para mi opinión, está mal. Si es verdad que hay estrategias en el canal que enfocamos en un stop loss y un take profit fijo, pero ya os digo que estas estrategias están hechas para que las tomen como base y trabajar sobre ellas. Con esto no quiero decir que los pips deban ser fijos, porque lo que tenemos que concentrarnos es el porcentaje de la cuenta. No buscar objetivos diarios de 20, 30, 40 pips. Tenemos que buscar un porcentaje o un objetivo diario de 1% al día, 5% a la semana, algo así. Nunca pensar en pip. Los pips solo son medidas. Es como el metro. Utilizar los metros. Utilizamos los pips para calcular el lotaje adecuado para nuestras operaciones, para que el riesgo siempre sea el mismo y siempre actualizar ese porcentaje. Si con una cuenta de 1000 euros estamos utilizando un 5%, pues estaremos utilizando determinado lotaje. Pero si ganamos una operación y ganamos 100 euros, ya ese lotaje tiene que variar, al igual que tiene que variar con el stop loss. Entonces siempre calcular bien eso, ¿vale? Porque es muy importante para el interés compuesto. Punto número 4. No te pases a real hasta que no seas consistente en demo. Sé que mucha gente no les gusta la demo porque al final es dinero ficticio y no involucra las emociones, pero la demo es muy importante para practicar a tiempo real. Primero tenemos que hacer un backtest. De ese backtest tenemos que sacar unas estadísticas que estén a nuestro favor. Una vez tengamos ese backtest tenemos que aplicarlo en demo. Y una vez en demo lo estemos aplicando durante un par de meses consistentemente, repitiendo lo mismo todos los días y sacando el mismo resultado, entonces cuando nos pasamos a la real. Y ahí vamos a trabajar la parte psicológica, porque ahí vamos a meter lo mínimo posible que nos deje el broker, para así trabajar con capital real. No buscan el dinero, busquen a aprender. Y una vez aprendan, esto es para toda la vida. El dinero vendrá solo, ¿vale? Punto número 5. Hacer backtest. Sí, sé que suena un coñazo, pero hacer backtest nos ayuda muchísimo a la confianza. Porque no es lo mismo que nosotros hagamos un backtest de 100 operaciones que hagamos uno de 1000. Porque si vemos algo que se repite 1000 veces, nos va a dar mucha más confianza a la hora de entrar que si hacemos 100. 100 al principio está muy bien para ver si la estrategia funciona, para ver si merece la pena mejorarla y dominarla, pero luego tienen que seguir haciéndolo, o sea, al menos una horita al día en backtest guardado, y siguen, se van a 2000, al año 2000, 2002 y hasta 2020 a hacer el backtest, para que de esa manera se acostumbren a repetir una cosa una y otra vez y así tampoco se os escapen oportunidades si están haciendo scalping, ¿vale? Punto número 6. Márcate un horario y escoge 1 o 2 pares, no necesitas más. Márcate un horario que te siente bien a tu día a día. Si trabajas por la tarde, pues un horario de mañana. Si trabajas por la mañana, pues un horario de tarde. Y siempre intenta escoger horarios que tengan mucho volumen, ya puede ser la apertura de Londres o la apertura de Nueva York. No busquen horarios sin volumen, porque ahí lo que van a hacer es estar sentados y sin hacer nada, porque las oportunidades se presentan mayoritariamente cuando hay mucho volumen en el mercado. Y escoger 1 o 2 pares que se compaginen con el horario.
Si estamos en Londres, pues coger un euro, una libra. Si estamos en Estados Unidos, o sea, con la apertura de Nueva York, pues entonces escojan una divisa, ya puede ser el dólar. Que el banco de esa divisa abra cuando ustedes van a operar, ya que nos va a dar mayor volatilidad. Eso sí, no utilicen el euro libra, porque están los dos abiertos por la mañana y eso puede causar mucha lateralización. Pero si solo hay una abierta, lo más probable es que una empuje y la otra no haga nada, ¿vale? Y por último, me gustaría que antes de realizar cada operación tengáis todas las reglas apuntadas y las leáis antes de entrar, para que no se os salte ninguna, porque la prioridad aquí es la disciplina y cumplir con todas las reglas. Entonces, si nos saltamos alguna, lo más probable es que tengamos más pérdidas de lo que tengamos que tener. Ese es el fin del backtest, tener las reglas bien claras y concisas, y al final no nos hará falta leerlas, porque ya las tendremos todas mecanizadas, pero al principio sí. Las primeras 100 operaciones, en real, es muy importante que tengan todas las reglas bien puestas aquí arriba. Y aparte de eso, las primeras 100-200 operaciones, sáquenle captura y guárdenlas todas, porque el día de mañana, si quieren ajustar algo, pueden ir a esa carpeta y decir, vale, esto funcionó aquí, aquí no, aquí sí, aquí no. Y no tienen que hacer todo el backtest de nuevo. Simplemente con ver las capturas y apuntar los resultados ya van a tener lo que están buscando, si funciona o no funciona. Espero no haberos aburrido mucho, ya que el canal al final es de backtest, pero veía necesario dar estos consejos porque muchas personas entran, ven el backtest, todo de puta madre, pero luego aplican términos que no deberían de aplicar y al final, para mi opinión, son errores que se pueden corregir y cuanto antes las corrijamos, pues menos vamos a tardar. Espero que les haya gustado, que os suscribáis y le deis un buen like si os ha gustado el vídeo y comentarme si queréis otro tipo de vídeo así hablando y demás, y si no, pues seguimos con los backtests, que a mí me encanta. Un saludo, chicos, y buen trading.